¿Cuál? ¿Cuál? Les mandé un mensaje recién, pueden ingresar. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí, ya. Por los que no estaban unidos, ahí ya les mandé el mensaje. Están todos sin cámara y están todos sin sonido. ¿Puede ser? Puede ser. Sí, Sí. salvo Luca, que tiene la cámara prendida, y Marcelo Cruz tiene la cámara prendida, y bueno, yo ahora tengo la cámara prendida. Además tienen todas las cámaras y el sonido apagado. Ahora se está uniendo Daniel Córdoba también. Bueno, ¿cómo andan? Todo bien. Todo bien. ¿Me escuchan los 11? Bueno, Sí. los 10. Sí, Sí, sí. sí. Sí, Sí. sí, sí. No, que yo les comentaba que tengo dolor recurrente de oído, entonces no quiero salir a manejar, ¿me entienden? Yo Perfecto. me autolimito porque es un dolor tan fuerte atrás del pabellón izquierdo, pabellón derecho, perdón, que me duele tanto que no quiero, y estoy medio como hasta sordo. Entonces no escucho los sonidos. Bueno. ¿Estamos todos? Creo que sí. Creo que sí. Bien. Entonces, la semana pasada hablamos de ensayos no destructivos, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno. Pero esta presentación no la vimos. Una parte sí me parece que vimos de una presentación. Vimos una presentación de... Pero esta parte me parece que no. Esa no. Esa creo que no me acuerdo. Les voy a dar el mismo tema, pero desde otra presentación. Acá en esta, si ustedes se fijan, acá vienen los ensayos destructivos y los no destructivos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una diferenciación. ¿Qué es un ensayo destructivo y qué es un ensayo no destructivo? Un ensayo destructivo es que yo necesito destruir la pieza o lo que voy a hacer. ¿Por qué? Para tomar una muestra. ¿Me entienden? Yo al tomar por ejemplo, yo al tomar una muestra, yo ¿qué es lo que hago? Destruyo mi material original frente a un ensayo que es el no destructivo. Es decir, yo no necesito tomar una muestra o afectar la integridad de mi objeto de ensayo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Entonces, dice, características positivas de los ensayos destructivos. Es decir, un ensayo destructivo, ¿qué características tiene? Dice, proveen datos cuantitativos, precisos y confiables de la pieza ensayada. O sea, datos cuantitativos, ¿qué significa cuantitativos?
algo cuantitativo. ¿Qué es algo cuantitativo? Algo que se puede contar. Algo que se puede contar. Claro, eso exactamente. Son datos precisos y son confiables. Es decir, proveen datos muy útiles para el diseño. Permiten, en algunos casos, predecir la vida útil de la pieza. Todo eso lo logramos en la parte positiva del ensayo destructivo. ¿Cuáles son las características negativas? Dice que los resultados solo son aplicables al objeto que estoy ensayando, no al resto. Y en general la pieza ensayada no puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque yo la destruí, la pieza inicial. O sea, yo me refiero a esa pieza en particular y no puedo hacer una generalización. Características positivas de los ensayos no destructivos. ¿Qué es lo positivo que tiene un ensayo no destructivo? Puedo reutilizar todas las veces que quiera la pieza. Porque como el ensayo es no destructivo, por ejemplo, si yo, es decir, un ensayo es la inspección visual. Sí. Bueno, entonces, yo para la inspección visual necesito ¿cómo se llama? ¿Romper la pieza? No. Puedo mirarla cuantas veces quieras. Por eso acá que dice, la pieza puede ser utilizada luego del ensayo. O sea, yo le hago una inspección visual. Por ejemplo, control de calidad le hace una inspección visual en una línea de producción a un producto determinado, a un objeto determinado, y ese objeto lo puede usar cuantas veces quiere y lo puede inspeccionar cuantas veces quiere. Después, las condiciones superficiales e internas de cada ítem pueden ser examinados. Algunas partes pueden examinarse en servicio. Algunos dispositivos de ensayo no destructivos son portables. Esas son todas las características de los ensayos no destructivos. Por ejemplo, radiografía industrial, ¿es un ensayo no destructivo o destructivo? No destructivo. No destructivo. No destructivo. Cumple con esto, o sea, la pieza, una vez que yo ensayé con radiografía industrial, la pieza que yo ensayé, ¿la puedo volver a usar? Sí. Las condiciones superficiales e internas de cada ítem pueden ser examinadas, sí. Algunas partes pueden examinarse en servicio. Ensayos no destructivos de radiografía industrial, ¿lo puedo hacer en servicio? Sí. Perfectamente. Es decir, ¿puedo llevar un equipo de radiografía industrial? ¿Puede ser portable? ¿Puedo llevar yo un equipo de radiografía industrial de un lugar a otro? Sí. Sí. Bueno, características negativas de los ensayos no destructivos. Son dependientes en mayor o menor medida del operador. No proveen una información cuantitativa. Es decir, el ensayo no destructivo dependen del operador que lo haga. Nunca, o sea, no proveen información cuantitativa. Si yo hago una radiografía, veo algo cuantitativo, salvo que yo me la ingenie para ver el diámetro de la fisura Claro. o de la grieta, no me da una información. Una placa de rayos X, ¿me da una información cuantitativa? No. No. La orientación y el tipo de discontinuidad deben ser considerados. La evaluación de los resultados puede ser muy subjetiva, claro, depende de quién lo haga. Fíjense acá, algunas aplicaciones de los sellos no destructivos. Detección de discontinuidades en producción primaria de metales. Por ejemplo, detección de inclusiones o detección de efectos de moldeo. Por ejemplo, acá
Esto es una barra de acero y acá tiene un silicato, esto es un silicato que está dentro de una barra de acero. Esto un silicato es un producto químico, entonces está incluido dentro de una barra de acero. Acá hay, fíjense, ¿estos qué son? Estos puntos negros. Poros. Acá dice inclusiones gaseosas en fundición de aluminio. Son burbujas de aire. ¿Lo ven? Sí. Como tienen diferente densidad, lo ven todo como puntos. Pero estos son inclusiones gaseosas. Acá dice gaseosa. Bueno, el aire es un gas, ¿no? Son inclusiones, y ustedes fíjense, como no es inclusiones gaseosas en fundiciones de aluminio, como no es diferente material, acá lo ven como puntos negros. Puntos negros, rayitas. Y acá ven una discontinuidad en un lingote de acero producida durante el moldeo. Lo ven por la diferente densidad del material, lo van a ver como una cosa oscura. Pero esto es una discontinuidad. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió por qué se ve como una cosa oscura, no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque esto es todo el material. Y acá hay una discontinuidad. Esto puede ser un socavón que tenga. Entonces acá la placa lo va a identificar, o sea, los rayos X lo van a identificar. Lo van a identificar como una parte oscura. Esto es decir, aplicaciones de los ensayos no deductivos, no detección de discontinuidades en producción. Fíjense acá. Fíjense en este. Algunas aplicaciones de los ensayos no deductivos. Dice, acá fíjense de vuelta. Miren lo que vio acá. Acá esto es una soldadura. ¿Lo ven? Sí. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Sí, ahora sí, Sí. no está la marca. Sí, sí, porque lo que al aplicarle, ahí. Después bajo de vuelta. Ahí está, miren. Estas son inclusiones. Esta es, fíjense, detección de grietas, poros, falta de penetración, grietas por fragilización en la zona AS, etc. En la zona del AS, zona AS en soldadura. Es la zona donde se hizo la soldadura. La verdad que la palabra AS en zona AS en soldadura no conozco qué es la sigla AS en soldadura. Acá sí, fractura, acá tienen claramente lo que es. Pero ¿qué es zona AS? La verdad que esta sigla no la desconozco. La voy a averiguar y la semana que viene les contesto. ¿Está bien? Acá tienen... Acá tienen una... Bien. ¿Lo ven que les voy sacando todo eso
Acá ven una fractura de soldadura. Ven que esto es para acá y esto es acá. Acá tienen una fractura de soldadura. Acá ven, si lo pueden ver bien, es decir, ¿dónde está la falta de fusión? Acá. Acá, ¿ven toda esta zona blanca? Todo esto es falta de fusión. Y acá adentro, ven, esto es una escoria que se incluyó en la sección de una soldadura. La zona HAS, esa AS, es la zona afectada, térmicamente afectada. ¿Eso es AS? En inglés, sí, en inglés, Heat Affected Zone. Perdón mi inglés, no. Sí, no, perfecto. Excelente, excelente. Entonces, esto es zona directamente afectada, significa. Claro. Perfecto. Zona térmica afectada. Térmica afectada, perfecto. Ahora vamos a ver otra. Sí, mi inglés es mucho peor que el tuyo, así que no te disculpes. Sigo con las aplicaciones. Mire. Detección de discontinuidades ocasionadas por corrosión. Acá. Agujero causado por excesiva corrosión. Bien, acá. Otra. Y acá tienen todas fracturas ocasionadas por tensiones inducidas por corrosión. Voy a hacer esto. No sé por qué se me ocurrió pintarlo de naranja. Ahora sí. Ahí está. Acá tienen todas las fracturas, porque esto es un corte longitudinal, y fíjense cómo se va afectando al material. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? Sí. Sí. Bien. Detección de discontinuidades por deformaciones plásticas en piezas forjadas. ¿Se acuerdan qué habíamos definido por deformación plástica? Plástico es algo que una vez deformado no vuelve a su estado original. Claro. En cambio, elástico es algo que cada vez que se deforma vuelve a su estado original. Entonces, fíjense, acá dice detección de discontinuidades por deformaciones plásticas en piezas forjadas. Acá esta es una grieta por el forjado y acá tienen los bordes de laminación. Esta mucho no se percibe, ¿no? Esta de acá que estoy señalando, de las dos de la derecha, la inferior. Acá mucho no se puede ver lo que es borde de laminación, salvo este borde que digan que no se puede observar. Después dice detección de discontinuidades en general, fractura de bulón. Acá está la fractura. Discontinuidades, ven, inducidas por fatiga. Acá está la discontinuidad, esta es por fatiga. Costura de un bulón, acá. Claro, porque en realidad, ¿por qué la costura de un bulón? Porque ustedes están viendo la parte superior con la inferior, acá está unido. Esta es la costura. La cabeza del bulón con el cuerpo del bulón. Y acá está lo que yo puedo detectar, ¿ven? No sé si se lo ven, lo señalo con el puntero en cruz. Y acá discontinuidad de una barra. Acá también, acá están todas las discontinuidades. Toda esta de acá. Que también no
se me hace un poco difícil verla, ¿no? No sé si ustedes lo pueden ver bien, la discontinuidad acá. Me imagino que es esto, que hace referencia a esto, a este sombreado. Ensayos no destructivos. El ensayo no destructivo, fíjense cuáles son los ensayos no destructivos. El primer ensayo no destructivo es el examen visual. O sea, el examen a simple vista. Después, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ensayo penetrante. ¿Qué significa ensayo penetrante? Se utilizan, para el ensayo penetrante, se utiliza una tinta, que vaya la redundancia, que penetra dentro de las imperfecciones que tenga el material, y después se utiliza un material para revelar. Entonces queda, una vez que ustedes retiran el exceso de tinta y lo revelan, quedan marcados en todos los lugares donde esa tinta penetró. No sé si ustedes alguno conoce el ensayo de tinta penetrante. No. El ensayo de la propiedad de penetrar en las imperfecciones del material. Después aplican otro producto que retira la tinta en exceso y al final le queda directamente por donde entra. Es decir, cuando ustedes retiraron todo el exceso de tinta, o sea, si ustedes tienen un caño, fíjense, y quieren ver en la pared, quieren observar o vamos a una situación más importante, en un caño. Ustedes, fíjense, quieren saber si tienen poros, fisuras o tiene imperfecciones, una soldadura. ¿Qué es lo que le hace? Le aplican tinta y la tinta va a penetrar por las imperfecciones y una vez que ustedes retiraron el exceso, van a ver todo el recorrido que siguió la tinta. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, profe. Bien. ¿Los demás lo han entendido todos? Sí. ¿Qué sería? ¿Tipo sello después? ¿Cómo? La función de la tinta después, ¿qué es lo que hace? No, la tinta lo que tiene es la función de la tinta se ubica en imperfecciones del material. Eso es lo que tiene la tinta. Ah. Es decir, si vos tenés una superficie que a la inspección visual te da continua, no significa que lo sea. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, ahora sí. Es decir, vos no lo podés ver, vos esas imperfecciones no las podés ver con una inspección visual. A simple vista vos no lo ves. Ni aunque pases la mano tampoco. Vos no lo ves. Pero como la tinta tiene la propiedad de difundir dentro de las imperfecciones, entonces cuando vos le aplicás la tinta, como es una tinta rojo-vermellón, te salta a la vista. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. profe. Sí, sí. Y en función, aparte, en función de la coloración que vos obtengas, va a ser más o menos profundo la imperfección que tengas. No sé si se ve ahora. ¿Se ve eso?
si la imperfección es muy profunda, el color va a ser mucho más oscuro que cuando es una falla, un simple rayón, por ejemplo. Porque no va a penetrar, no va a incluirse dentro del material. Entonces, defectos superficiales tienen una coloración y defectos menos superficiales, más profundos, tienen otra coloración. ¿Se entendió lo que les quise decir? Sí, profe. Bueno, método de análisis magnético, método de análisis eléctrico, análisis ultrasónico, o sea, con ultrasonida y otras técnicas. Acá tienen una inspección visual. Acá tienen una inspección visual. Fíjense, una inspección visual. ¿Ven? Acá. Esto es una cámara. Esto es otra cámara también. Acá, ¿qué tienen? Acá tienen una cámara. Ustedes pueden entrar por donde... Con la cámara, el cable extensivo de la cámara. Y acá tienen otra sonda también. Dice, las ventajas sobre otras técnicas es la visualización en forma directa de la superficie examinada. Todos los colores, sombras, texturas y atributos visuales son observados en forma directa por el inspector. Es decir, la inspección visual es que nosotros miramos directamente la superficie. Es decir, ¿qué significa sombras, texturas, sombras, coma, texturas y atributos? Acá falta una coma, ¿eh? Todos los colores, coma, sombras, coma, texturas y atributos visuales son observados en forma directa por el inspector. Es decir, todo esto lo puede ver directamente el inspector. ¿Qué limitación? No es posible el acondicionamiento artificial de la imagen y las restricciones de acceso pueden limitar la inspección. Eso es una limitación, que no podemos acondicionar artificialmente la imagen. Eso es una limitación. No podemos acondicionar en forma artificial la imagen para poder guardarla en forma mejor. Y a su vez, en donde yo tenga se me produzca la imagen que quiero ver, no me permite el acceso. Supónganse que yo tengo que entrar en una cañería y tengo solamente a través de una válvula o que yo pueda mandar la sonda. Eso me va a impedir de hacer una inspección visual. ¿Cómo inspeccionarían ustedes visualmente el interior de una cañería? A través de la vacía y todo. ¿Cómo lo inspeccionarían? Y a través de la cámara, me parece, ¿no? Claro, sí, pero ¿cómo introduce la cámara? Ah, Es decir, si yo no desmonto la válvula y todo, ahí sí hago una inspección visual. Pero si yo no hago todo un trabajo previo, no puedo inspeccionarlo. Dice, por lo que quise acá, no es posible el acondicionamiento artificial de la imagen. No lo podemos hacer. Es una limitación. Es decir, ¿esto qué significa? Acá tengo la cámara y acá tengo un cable. Entonces yo con ese cable puedo ir desarrollando o no la cámara para ir mirando interiormente.
Pero yo la imagen no la puedo condicionar y las restricciones de acceso pueden limitar la inspección. Eso de las restricciones de acceso se entendió mejor, ¿no? Sí. Sí, sí. Ensayos penetrantes. Principios. Estos métodos se basan en lo que yo les había dicho antes. ¿Se acuerdan? Ensayos con tintas penetrantes. Acá directamente ponen ensayos penetrantes. Estos métodos se basan en el principio de acción capilar de los líquidos. Ahí está el coso. Es capilar de los líquidos y se emplean para detectar discontinuidades abiertas a la superficie en todo tipo de materiales no porosos, que no tengan poros. Claro, porque si tuvieran poros, todo me lo confunde como una observación. ¿Entienden? Vamos de vuelta. Estos métodos se basan en el principio de la acción capilar. ¿Qué es la acción capilar? ¿Qué significa la acción capilar? Que los líquidos van a ocupar... Que es algo muy chiquito, entran sobre lugares muy pequeños. Capilar viene Claro, la acción capilar. del pelo. Capilar, ¿qué es un capilar? Es como si fuera un pelo. Entonces, los líquidos pueden entrar dentro de lugares muy chiquitos y se puede ver, dice, para detectar discontinuidades abiertas a la superficie en todo tipo de material, menos aquellos que tengan poros. ¿Por qué aquellos que tienen poros? Porque si vos tenés poros, ¿va a entrar también la tinta a los poros? Sí. Entonces, por eso que la restricción es que el material no tenga poros. Porque si no te indica discontinuidad. Dice, el procedimiento: se limpia y desengrasa perfectamente la superficie examinada. ¿Alguno tuvo oportunidad de ver un ensayo de tipo por tintas penetrantes? Yo no. Yo no. No, yo Se hace así: se limpia y se desengrasa perfectamente la superficie a examinar. ¿Por qué se desengrasa? Porque Para que tenga si una buena grasa, si no la tinta no va a el entrar bien. líquido patinaría por encima de la superficie. Claro. O sea, el Aparte líquido no puede llegar a... no es que patine, forma como gotitas, porque no puede penetrar. Entonces, si tiene una capa de grasa que le impermeabiliza toda la superficie, cuando ustedes pongan la tinta va a quedar como si fueran globitos de la tinta. La tinta no va a difundir por la superficie. Se cubre la pieza con el líquido penetrante y se deja un determinado tiempo para que éste penetre, en general de 10 a 15 minutos. Se remueve el líquido de la superficie y se seca. Se aplica el revelador, ahí viene el revelador, y se deja un cierto tiempo para que éste extraiga el penetrante en general, de 10 a 30 minutos. La profundidad de las discontinuidades pueden correlacionarse con la riqueza del color y la velocidad de exudación. Claro, se aplica el revelador y se deja un cierto tiempo para que éste extraiga el revelador, es decir, ¿qué es lo que hace el revelador? Saca la tinta penetrante de donde está incluida. Entonces, la profundidad de las discontinuidades puede correlacionarse con la riqueza del color y la velocidad de exudación. Es decir, a mayor color, mayor profundidad, y a menor velocidad de exudación, menos profundidad. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Lo puede decir otra vez, profe? Claro. Si yo tengo una discontinuidad de un color muy fuerte, ¿es profunda o poco profunda?
Profunda. Claro. Y si enseguida exuda la tinta, ¿es profunda o poco profunda? Profunda también, ¿no? No, poco profunda. No, poco profunda, pues sale más rápido. Enseguida la exuda. O sea, si yo le agrego la tinta y la discontinuidad o la tiene poca profundidad, poco espesor, ¿qué va a pasar con la tinta? ¿Va a penetrar toda la tinta o va a quedarse en la superficie? Si es profunda, va a penetrar toda. Yo dije poco profunda. Ah, Yo dije poco profunda. no, va a quedar en la superficie. ¿Y qué es exudación? Cuando vos le pasas la tinta, es que exuda, envía la tinta a la superficie. Si es muy profunda, la velocidad de exudación es muy baja, si es poco profunda. Si es muy profunda, la velocidad en que vuelve a exudar el material es muy lenta. ¿Entendieron ahí? Si es muy profundo, cuando yo pase la tinta, ¿qué va a pasar? ¿Va a tardar mucho en volver la tinta a la superficie o va a tardar poco? No va a tardar mucho. Entonces, la exudación es como vuelve la tinta hacia la superficie. Entonces, si es muy profunda, la velocidad de exudación va a ser muy lenta cuando vuelva a la superficie. ¿Por qué? Porque se incluye dentro de la grieta. ¿Me entienden? ¿Entendieron Sí, lo que es exudar? sí. Sí, bro. ¿Todos lo entendieron? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Aplicaciones. Se los emplea en materiales no porosos, de vuelta. Acá lo resaltaron, acá lo vuelven a decir. En metales ferrosos y no ferrosos, que contienen hierro y que no contienen hierro. Y en materiales no metálicos, por ejemplo, cerámica, vidrio y plástico. Devuelvo de vuelta a preguntar, ¿por qué no lo puedo aplicar en tinta penetrante en un material poroso? Porque si no penetra también. Claro, Y todos los se poros queda que ahí la tengan tinta y cuando le pongas el revelador te va a me dar va una a lectura dar errónea discontinuidades por todos lados. Van a ser los poros propios del material más. Por eso, fíjense qué materiales son no porosos. Fíjense acá, la cerámica, el vidrio y el plástico. ¿Ven? La cerámica, el vidrio y el plástico. Si ustedes se quieren acordar, un ensayo no penetrante, yo lo puedo aplicar a una cerámica perfectamente. Puedo aplicarlo al vidrio perfectamente. Y plástico lo mismo, son específicos para eso. Porque como no tienen poros, entonces ensayos penetrantes. Arreglo típico de una línea de ensayos penetrantes fluorescente. Acá la estación. Acá se aplica la tinta penetrante. Acá se remueve la tinta penetrante. Esto se hace con luz negra. Después se trae acá y acá es la zona para que puedan inspeccionar. Fíjense
Bien. Fíjense, miren acá. Aplicación del limpiador. Limpia. ¿Para qué limpian? ¿Para qué limpian? Para desengrasar. Porque si yo tuviese grasa, me pongo una superficie que no me permitiría el ingreso. Bien, ahí aplico esto lo estoy haciendo. Bien. Acá aplican el material, acá aplican el penetrante. Esperan el secado, aplican el revelador y acá tienen la evaluación. Acá lo que están indicando es que tiene un porito o algo acá donde yo puse el círculo, ¿lo ven? Porque no va a ser toda esta indicación, es acá. Es muy poco feliz la foto esta, ¿no? Más o menos. Pero se entiende como que es toda la línea. Pero se entiende igual, se entiende la línea. En realidad, a mi entender, sería toda la línea la imperfección. La línea y este puntito. Acá una rayita, acá otra. ¿Por qué? Porque quedó, o sea, esto es la soldadura, o sea, le aplicaron acá el limpiador, acá aplicaron el penetrante, esta es la soldadura, acá secan y acá aplican el revelador para que se vea, y acá es toda la imperfección. Yo la entiendo de esa manera, porque toda esta zona blanca que está así, para mí vendría a ser la costura. Y la pusieron en blanco para que se vea toda la... ¿No? Para mí sería esto, esta zona blanca. Sí. Sería esta parte de acá. Ensayos penetrantes. Indicación de una grieta en la zona, ya me lo dijeron recién, repítamelo. Zona de alta luminosidad era. Así es. Zona de la temperatura. Acá tiene. Zona afectada térmicamente. Zona afectada térmicamente. Indicación de una gas en la zona afectada térmicamente. Acá. Acá tienen. Y acá tienen indicaciones de grietas. Acá tienen. Esto es con indicación fluorescente de grietas. Esta con una técnica fluorescente. Y esta es con una técnica, ya no lo voy a hacer repetir más. Los ensayos penetrantes, con tintas penetrantes. Esto es la ventaja. Es portable, no hay ninguna duda. Tienen bajo costo, tienen sensibilidad y en principio cualquier sólido no poroso puede ser inspeccionado. Por eso es versátil. Cualquier sólido no poroso puede ser inspeccionado. Y es efectividad para inspección en producción. O sea, cuando se hace producción es efectiva para poder inspeccionar en líneas de producción. ¿Cuáles son las limitaciones? Pueden ser detectadas las discontinuidades abiertas a la superficie. Requiere preparación cuidadosa de la superficie. Es decir, solo pueden ser detectadas las discontinuidades abiertas a la superficie. Es decir, si la discontinuidad no está abierta en la superficie, no la detectan. O sea, pónganse que ustedes tienen el espesor de una placa
placa o una, como se llama, una lámina de acero, y la imperfección es en el interior del mismo, no está abierta la superficie. ¿La pueden detectar con tinta penetrante? No, porque no penetra. Porque no penetra, exactamente. No penetra el material. Y se requiere penetración cuidadosa de la superficie. Y ciertas variables deben ser controladas, tanto la temperatura como la condición de la superficie. Es decir, ¿a qué se refiere a la condición de la superficie? Que si la superficie es porosa no la va a detectar. Y si la temperatura es alta de la superficie, en una cañería por la cual circula en su interior tenemos 90 grados. O la temperatura está a 40, el caño está a 60 grados. ¿Ustedes pueden aplicar tinta penetrante? Si la superficie está a 60 No grados. porque se evapora. Se evapora, exactamente. No digo que toque una superficie de 60 grados, evidentemente una cañería de 60 grados no está al alcance de nadie. Pero si ustedes quieren si la temperatura es de 60 grados, ustedes quieren hacer un ensayo, no lo podían hacer. Tampoco no lo pueden hacer ya directamente porque no pueden tocar la cañería. Para poder aplicar revelador, limpiar y todo eso. Eso es un ejemplo que yo hice, ¿no? Directamente. El proceso es algo engorroso. Exámenes radiográficos. Se utiliza rayos X o gammagrafía para atravesar el material. Acá sí. Si la estructura de este es no uniforme, los rayos serán absorbidos en mayor o menor medida por el material. Acá ven el espectro en donde trabaja entre 400 y 700 nanómetros. Entonces, fíjense, radiación X, exografía, radiación de rayos gamma, gammagrafía. Bueno, son maneras de decirlo, pero es... ¿por qué? Porque los rayos X los producimos nosotros, mientras que la radiación gamma es inherente al material radiactivo. Entonces, fíjense, trayectoria de los rayos gamma o X. Entonces, cuando hacen la radiografía, miren cómo incluye a la discontinuidad acá adentro. Esto le va dando diferentes tonos de color, pero la discontinuidad se ve perfectamente. Trabaja en este espectro. Aplicaciones más comunes de los rayos radiográficos son inspección de soldaduras y examen de piezas fundidas. ¿Por qué inspección de soldaduras? ¿Por qué harían ustedes una radiografía de una soldadura? Para ver el punto de quiebre, para ver si quedó bien soldado, que haya quedado Claro. los dos materiales bien unidos. Bien unidos. Fíjense, si yo les muestro acá. Miren acá la mano. Estos son los distintos, este es el espectro en donde trabaja los rayos. ¿Lo ven acá? Un nanómetro. Fíjense cómo se ve la discontinuidad y la no discontinuidad. O sea, el hueso tiene una densidad diferente al tejido. Entonces se van a ver distintos colores. Y trabajan en este rango de acción.
eso es el fin. Exámenes radiográficos. Ahí están los exámenes radiográficos. Entonces, yo necesito producir rayos X, enviarlos a la soldadura. ¿Esto qué sería todo esto? Los rayos en el área de trabajo. Esto sería la cámara de rayos X. Acá seguiría todo así. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Corriente alterna, que ustedes especifican, y acá tienen negativo y positivo. Entonces, lo que ustedes producen es una diferencia de potencial que va a desprender radiación, que son los rayos X. Entonces, si yo pongo del otro costado, esto es un respaldo de plomo, entonces la película me la va a impresionar y voy a poder analizar el borde de este. ¿Lo ven? La mayoría de las aplicaciones industriales se realizan en rango medio de energía, o sea, entre 125 kV y 400 kV. No, hasta 125 es baja energía y más de 400 kV es alta energía. Entonces, esta es la cámara. Fíjense, cuando ustedes hacen una placa radiográfica, ustedes vienen con la cámara y abajo de donde están ustedes, ¿qué es lo que tienen? La placa fotosensible. ¿No? Y no se acuerdan que cuando ustedes se ponen sobre la camilla, el hombre pone una placa debajo, o sea que el haz de rayos X atraviesa mi tejido, mi hueso, impacta y ¿a dónde llega? Hasta la placa. Y en la placa que deja una imagen radiográfica. Es decir, todo lo que pasa a través, es decir, los rayos X que son provenientes de la parte exterior del átomo, o sea, la excitación de los electrones, es decir, lo que consigue es que hay un flujo grande de radiación. Entonces, todo aquello, si yo tengo una fisura, ¿la voy a poder ver? ¿Una fisura en el hueso? ¿Qué les parece? Sí. Porque es una discontinuidad dentro del hueso. Entonces sí la voy a poder ver. Yo no digo que tenga una fractura expuesta, se ve una fractura total, o sea, una fisura, una fractura total la voy a detectar más por el dolor que tenga y por cómo me va a quedar el fémur o cómo me va a quedar la tibia y el peroné. No sé si entiende lo que les digo. Sí, se entiende. Equipo de rayos gamma. Entonces, fíjense, corte una cámara de transporte del sistema de rayos gamma en la que se puede ver el tubo en forma de S que contiene la pastilla radiactiva rodeada de un blindaje metálico. Acá está. Acá está guardada la pastilla. Se puede sacar con este. Voy a eliminar todo lo que le agregué. Opa. Ahí está. Dice, el corte que con una cámara de transporte
del sistema de rayos X en la que se puede ver el tubo en forma de S. ¿Lo ven el tubo acá? ¿Para qué ponen un tubo en forma de S? ¿Por qué les parece que ponen un tubo en forma de S? Porque acá es donde mayor blindaje tienen. Tienen tanto para retirar la pastilla como para acá la pastilla la retiro hacia atrás del equipo, o es decir, perdón, esto viene así. Esto está muy mal hecho. Este es el equipo y esta es la llave. Entonces, yo abro acá, engancho la fuente, la retiro y me la llevo en esta cámara. Después vuelvo a hacer el proceso inverso. Le pongo un flexible, entonces llevo la cámara hasta el punto del flexible, que ahí es donde toma la radiografía, después vuelvo a colocar para adentro. ¿Se entendió lo que le dije? Sí, sí. Y esto, acá, es porque tengo el mayor blindaje en todo el conjunto. Acá dice exámenes radiográficos. Equipos de rayos gamma, como el cesio, el cobalto, el iridio y el radio, acá está el número atómico, emiten radiación, entonces peso atómico, no importa. Acá cuál es el isótopo, acá está cada uno. Acá está la vida media y acá está la energía que tiene cada uno. Fíjense, dice, la primera fuente de rayos gamma usada en la industria fue el radio. Acá. Hoy los más usados son el iridio y el cobalto. Ahí está. ¿Por qué son el iridio y el cobalto? Por la energía de la radiación y porque miren que el iridio, si yo tengo que usar, la pastilla, tengo mucha fluidez de trabajo, porque fíjense que a los 75 días me decae a la mitad de lo que yo tenía. El decaimiento, ¿ven? Y el decaimiento es a los 5 años. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que si yo tenía una cierta cantidad de las desintegraciones por segundo se miden en Curie. Entonces, si yo tengo una desintegración por segundo, tengo un Curie, yo a los 75 días tengo medio Curie. ¿Entienden? En cambio, yo acá en el cobalto, a los 5 años y medio tengo la mitad de las desintegraciones por segundo. Si yo me está ocurriendo una desintegración por segundo, a los 5 años y medio, prácticamente tengo, ¿cuánto tengo? La mitad de eso. Entonces, por eso que dicen que el iridio y esto son los que más se usan. Pues yo podría decir, bueno, ¿por qué no uso el cesio y por qué no uso por qué no uso el cesio y por qué no uso el radio? El radio son 1602 años para llegar a la mitad. ¿Por qué no uso el cesio? Porque el cesio sería mucho más cómodo, ¿no? Acá entra a tallar otro aspecto. Entra a tallar la energía.
Entonces, se usa el iridio y se usa el cobalto. Acá entra a tallar la energía. ¿Se entendió? Sí. Acá ven la placa. Fíjense que mientras se hace la placa, no hay nadie alrededor, ¿no? Exámenes radiográficos, energía de radiación versus rangos prácticos de espesores. Esta, cuando tengo mayor energía, mayores espesores puedo por arriba de los 100, de las 0,100 pulgadas, por arriba de las 0,250 pulgadas, entre 0,200 pulgadas, es decir, esto es espesor, el rango de espesores en acero. Entonces es lógico que si yo tengo que dictaminar sobre 12 a 30 pulgadas, yo necesito más energía. Eso es una verdad interesante, ¿no? Los rangos, esto se entiende, ¿no? Fíjense que para espesores de media a 3 pulgadas, yo estoy utilizando 400 kilovolts. En cambio, para espesores de 0,8 pulgadas a 4 pulgadas, tengo que utilizar un rango de energía de 1.000.000 de electronvolts. ¿Se entiende? Que a mayor espesor, mayor energía que tengo que aplicar. A ver, ¿cuántos son 30 pulgadas? Hagan 30 por 2,5 centímetros. 2,54. ¿Lo hicieron? ¿Cómo es, profe, 76, la cuenta? Dime. 76,2. ¿Cuánto? 76,2. Ustedes fíjense que a medida que aumenta el espesor, 76 centímetros. Y 12 sería 12 por 2,54. $30,5. Bien. Entonces fíjense que para espesores de 30 a 76, yo tengo que usar de 15. No es un punto y coma acá, acá es solamente coma. Está mal hecho esto. 15 megaelectronvolt a 30 megaelectronvolt, pero estoy haciendo más o menos entre 76 y 25, entre 25 y 76 centímetros. Y acá están las fuentes y acá está el rango de acción de cada uno. No el rango de acción, sino, es decir, el cobalto se puede usar hasta entre 1 y 5 pulgadas, entre 2,54 y 11 centímetros. Mientras que el iridio es más penetrante, pero puede usar no más penetrante. El iridio es el que menos espesor puede ver. ¿Por qué? Esto está debido a la energía de la radiación gamma que posee cada uno de estos radioisótopos. ¿Se entendió? Exámenes radiográficos, las variables.
la energía que yo le aplico, el tiempo de exposición, la intensidad de la radiación, la densidad y el tipo de material, el espesor del material, características de la película, distancia fuente-objeto, distancia objeto-película, tamaño de la fuente. Acá vuelven de vuelta y acá está el defecto y acá está la fuente. Factores que afectan la nitidez: el tamaño de la fuente, la distancia del objeto y la dispersión de los rayos. Fíjense que esta es menos nítida que esta. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Se ve, ¿no? Esto, acá hay más dispersión. Y acá focalizamos el objeto y acá tenemos todo un rodeo en donde la película no lo ve. ¿Ustedes vieron una placa radiográfica? Ustedes observan cuando tienen la radiografía de, como yo dije, de una mano, por ejemplo, de una mano, digo porque es lo más fácil de ver. Ustedes no ven, aparte del hueso, alrededor, todo como un contorno al de la mano. ¿Eso qué es? Claro. Es el tejido. Sí. Son los músculos, el tejido, toda la piel, porque parece que ustedes hubieran hecho todo un contorno alrededor del hueso, y nadie hizo un contorno alrededor del hueso. Lo que pasa que la densidad del tejido, como dije yo antes, normalmente, si lo vuelvo a repetir, discúlpenme, la densidad del tejido es mucho menor que la densidad del hueso. Entonces, el hueso es fotosensible. Lo van a ver, le va a costar atravesar al hueso, a la radiación. Le va a costar atravesar al hueso. En cambio, al tejido lo pasa de largo. Y acá, bueno, es el tiempo de exposición en segundos en función del espesor en pulgadas del acero. Bueno, esto es para sacar, de acuerdo al factor de equivalencia, con 220 kV, una radiografía de una pieza de aluminio de 5 pulgadas equivale a una de 0,9 de acero. Entonces, claro, porque fíjense, 220 kV, ¿qué hizo? Entonces, por 220 kV entró. Acá entra por 220 kV y tiene el acero. Entonces, fíjense que una radiografía de 220 kV es equivalente de una pieza de aluminio de 5 pulgadas, es equivalente a una de acero de 0,9. Entonces, el aluminio es 0,18, 120, y ahora me voy hacia el acero. (0,18) a ver, 220 es una radiografía, a ver, vamos de vuelta al pasito. De acuerdo al factor de equivalencia, con 220 kV, una radiografía de una pieza de aluminio de 5 pulgadas, una pieza de aluminio de 5 pulgadas, equivale a una de 0,9 pulgadas de acero. Acero, 0,9 pulgadas. Acá está. Y esto equivale, esto es en kilovolt,
Esto equivale 20 entro por 220 kilovolt. Me fijo en el acero, es 1, y me fijo en el aluminio. Acá está. Ahí tienen. 1. ¿Lo ven? Lo que pasa es que esto confunde porque no tiene unidades. Entonces, esto quiere decir que el aluminio de 5, 1, equivale a un acero acá, a un acero acá, 1 y 1. De acuerdo con el factor de equivalencia, con 220 kilografías de pieza de 220 de una pieza de aluminio de 5, estos son espesores. A ver. De acuerdo al factor de equivalencia, con 220 kilovolt acá, entro con 220. Entonces, saco el espesor de aluminio con 220. ¿Cuánto es el espesor de aluminio? 1 acá. Y el del acero es 1. Entonces acá cambia el espesor. Ahí está. ¿Lo entendieron o no sé, o es confuso? Y es medio confuso ahí. Sí, porque, ¿saben por qué es confuso? Por lo siguiente. Estos son kilovolt, ¿sí? Y estos son pulgadas, entiendo yo. Entonces, yo tengo que entrar. Si yo entro a 200 con 220 kilovolt, acá tengo los espesores equivalentes. ¿Ahora se entendió? Yo puedo medir 12 pulgadas con 220 kilovolt de un espesor de 1,4 de cobre con 220 kilovolt. Cuando yo lo radiografío, es equivalente a un espesor de 1 pulgada de acero. ¿Ahora se entendió mejor? Ahora sí. Todo. Claro, porque yo tengo que poner uno fijo. Si yo hago una placa con 220 kilovolt de rayos X, el espesor de magnesio, ¿cuánto va a ser? 0,08 pulgadas. ¿Y cuánto aluminio puedo, es decir, cuál es el espesor de aluminio que puedo ver con 220 kilovolt? 0,18. Sí. ¿Y cuánto es el espesor que puedo ver de titanio? 0,71. Estos son, entonces, acá puedo ver 1 pulgada ya de acero, puedo ver 1 pulgada de cobre, puedo ver 1,3 pulgadas de zinc. Tengo que estar en esta columna y ahí me salen el equivalente. Si yo tomo una muestra, este es el espesor. Si yo tomo 220 kilovolt, este es el espesor de magnesio que puedo ver, que puedo atravesar con 220 kilovolt. Este es el espesor de aluminio que puedo atravesar con 0,18 kilovolt, con 220 kilovolt. Este es el espesor de titanio que puedo atravesar con 220 kilovolt. Así, tengo que mirarlo en todos. ¿Se entendió? Yo tengo que medirme acá. En realidad está bien. Sí, bro. Exámenes radiográficos.
Calidad de la imagen. La calidad de la radiografía practicada se determina a partir de la imagen de un indicador de la calidad de la misma. Entonces, este es la probeta mínima y esto es, o sea, el espesor T del penetrómetro no es mayor de 2% del espesor de la probeta. A para probetas hasta 2,5 pulgadas de espesor, B para probetas. Claro, es número de espesor mínimo de la probeta. Esto es lo que puede detectar y acá tienen, es decir, cuando yo tengo probetas mayores de 2,5 pulgadas, tengo que usar este indicador y si no tengo que usar este otro indicador. ¿Lo ven? Agujero grande, 4T. Agujero mediano, 3T. Agujero pequeño, 2T. ST, ¿qué es? El espesor del penetrómetro no es mayor del 2% del espesor de la probeta. ¿Se entendió eso? Ustedes tienen agujeros calibrados, entonces hacen una calibración para saber qué es lo que tienen y cuál es el tipo de probeta que tienen que usar. Acá tienen, fíjense. Radiografía de una soldadura de 3/4 de pulgada que revela una grieta. Radiografía, acá está la grieta. ¿Ven? Radiografía de una soldadura de 3/4 de pulgada que revela una grieta izquierda, una profusión de poros a lo largo de la línea central. Además se ve la imagen del penetrámetro a la derecha. Este es el penetrámetro, esta es la fisura y estos son los poros. ¿Para qué ponen el penetrámetro acá? ¿Para qué les parece que lo ponen? Para tener una referencia de color y ver la profundidad que tenga en la misma. ¿Lo ven? Claro, esto es decir, acá la foto es muy mala igualmente, pero vos tenés que poner una graduación de grises para después ver qué tal es la imagen que vos estás haciendo. Esto es una grieta. Entonces, vos podés comparar este color gris con estos penetrámetros que están acá, para ver qué profundidad tiene cada una de ellas. No sé si me sé explicar lo que les quiero decir. Sí, profe, se entendió. Sí, es la referencia de profundidad, más o menos. Claro, claro. Porque ustedes fíjense, esta es una foto muy fea, muy mala, pero si acá tuviera un gris más claro, más claro, más claro, es decir, ¿qué significa? Acá yo prácticamente, no sé ustedes, prácticamente yo lo veo todo en un mismo tono. Sí. En cambio, cuando vos haces la placa y colocás acá, vos podés ver que acá puede ser una fisura pasante y acá se extingue cada vez menos y prácticamente no se ve. Claro, porque cambia la profundidad. Claro, es para que ustedes tengan las referencias, para que ustedes puedan distinguir, ver, comparar y decir, supónganse que tienen otra línea acá, otra línea acá, otra acá, otra acá. Yo les comento, por ejemplo, las tintas penetrantes es un ensayo superficial. No me va a dar nunca una fisura pasante.
porque es la capilaridad que tiene la tinta de penetrar. ¿Cómo sé yo si la fisura es pasante? ¿Cómo sé que si es poro o no es poro, si es pasante o no es pasante? Por las distintas tonalidades que tengo, pero es un ensayo. Pero si yo quiero es un ensayo de superficie. Jamás voy a poder determinar si, porque el ensayo es un ensayo superficial. Entonces, si yo quiero ver si la soldadura, si la imperfección es pasante, ¿qué tengo que usar en ese caso? ¿Qué les parece que usaría? ¿Qué les parece? La ¿Tienen tinta. alguna técnica superficial o buscan otra técnica? Otra técnica, la tinta penetrante. Ahí, pero la tinta penetrante, como hablábamos antes, es solamente para superficial, para fallas superficiales. ¿Cómo detectamos que es pasante? Haciendo una radiografía. ¿Lo ven? ¿Lo que les quiero decir? Sí. Es decir, si se lo permite, ustedes hacen una radiografía. Entonces, ya está estipulada qué técnica tienen que usar cuando hacen una soldadura a presión, una soldadura no a presión, de una cañería de alta presión, ustedes la tienen que radiografiar al 100%. ¿Sí? En todas sus periferias tienen que radiografiarlo para ver si no tiene inclusiones, si no tienen poros, qué es lo que pasa dentro de la soldadura. Se hace una radiografía total, 100%. Eso se lo fijan los códigos ASME. Ustedes, es decir, una soldadura no es el material, es una discontinuidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, no tiene la misma, por más que utilicen el material que tengan que utilizar y todo, no tiene las mismas propiedades que puede tener el material en sí. Por más que ustedes lo acerquen como quieran. Entonces, usan soldadura. Soldadura usan, ¿cómo se llama? Usan una soldadura y ahí pues, colocan el material y te dan un electrodo de tanto, a ver, este es material, sí, lo sueldo con tal electrodo. ¿El electrodo qué es? Es una barra metálica con un material en su entorno, cuando nosotros le aplicamos temperatura, funde y lo voy depositando dentro de la soldadura. ¿O me estoy equivocando con lo que les dije? Acá ven, dice, radiografía que muestra la soldadura de penetración incompleta. Acá ven, acá no penetró el material. Radiografía que muestra la presencia de 2 fisuras. ¿Dónde están las fisuras? A ver. ¿Dónde están las fisuras? No se notan, ¿no? No, no sé. No se ve para nada acá. Acá evidentemente las han querido indicar y no se notan. ¿Qué será Creo que esta? ¿No serán en esas el, dos en el medio? en el medio puede ser. Sí.
Serían Esto. 3 más o menos. No. Más o menos. Eso. Ahí. Sí, yo les admiro la vista, yo no veo más que un color gris nada más. Acá está, exámenes radiográficos, acá tiene. ¿Ven? ¿Qué es lo que qué están haciendo acá? Este es un caño, ¿qué le están soldando? Una brida para unir los distintos tipos de caño. Los distintos tramos del caño. Sí. Entonces acá está haciendo, acá va a preparar, y esto es un ensayo de gamma-grafía. Acá tienen la fuente, van a colocar lo que van a inspeccionar. Acá, fíjense, que esto, preparación de ensayos radiográficos. Acá ven. Estoy jugando con... Ahí está. Ven que esto va a colocar, esta es la soldadura, la ven todas acá, la soldadura, la ven todos. Acá va a colocar para utilizar la máquina de rayos X, y va a inspeccionar acá. Y acá va a inspeccionar este interior. Todo el interior que está acá. Exámenes radiográficas. ¿Qué son las medidas de seguridad? Aislaciones de plomo. Manejo extremadamente cuidadoso de la fuente de radiación antes y después durante la preparación y realización de ensayo. ¿Qué significa? Que no pierdan la fuente en el camino del ensayo. Guardar el material en recipientes de plomo de espesor adecuado. Evitar exposiciones largas. Permanecer a una distancia mínima de 3 metros. Manipular el radio con pinzas, evitando el contacto con las manos. Manipular, claro, no sé qué es manipular el radio. No usan radio acá. Esto no es feliz la traducción. Manipular con pinzas, evitando... Claro, es decir, acá lo que está diciendo es que manipular el material radioactivo con pinzas, y no hay que tocar el material radioactivo con las manos. Eso es lo que significa. Corríjalo ahí. Manipular el material radioactivo con pinzas. No hay que tocar nunca el material radioactivo con las manos. Vigilar siempre la exposición indebida mediante la aportación de un trozo de placa radiográfica y mantener el chequeo de la cantidad de glóbulos blancos. También dice, vigilar siempre la exposición indebida mediante la aportación de un trozo de placa radiográfica. ¿Qué significa? Es decir, si yo estoy permanentemente realizando placas radiográficas, yo lo que toca hacer es tengo que utilizar, a ver, si yo estoy haciendo placas permanentemente, tengo que llevar un trozo de un film de placa radiográfica. ¿Para qué? A ver, ¿qué les parece que es eso? Los radiólogos en los hospitales donde hacen radiografía llevan un pedazo de esa placa, y cuando se le carga, le dicen cargarse cuando ya tiene mucha radiación. Creo que son cada 15 días, se tienen que tomar un par de días para ir a Exactamente. de descanso por el tema de la radiación. Exactamente. Ahí voy a sacar un mismo a todo esto. Es decir, lo que lo retiran, les voy a decir lo siguiente, porque yo trabajé en eso y en realidad,
En realidad, vos la radiación ya la recibiste. ¿Sabés para qué te dicen no vengas a trabajar 15 días? Para no te sigas irradiando. Pero vos, es decir, el radiólogo, él recibió la radiación mientras sacó las radiografías. Entonces, esa radiación que incorporó el organismo ya la recibió. Lo que no quieren es que por eso durante esos 15 días no se sigue radiando. ¿Entendieron lo que les dije? No es que la radiación le va a desaparecer ni nada por el estilo. Es, si vos recibiste tanta radiación en estos 15 días, no trabajes por otros 15 días para que no te vuelvas a irradiar. Pero la radiación no le va, entiendan que la radiación no le va a desaparecer del cuerpo. Lo que quieren es que esa persona durante 15 días no esté en contacto con radiación. ¿Se entendió lo que les dije? Sí, bro. Sí. La exposición a la radiación debe ser tan corta como sea posible. La distancia de la fuente de radiación debe ser tanta como sea posible. Es decir, distancia, tiempo y blindaje. Estas son las tres formas que nosotros no podemos cuidar, o proteger contra la radiación. Tener la mínima exposición. La distancia tiene que ser la más, cuando son más, porque va proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, a medida que estoy más lejos, menor es el efecto. Y el blindaje, en el caso que yo no puedo utilizar tiempo y distancia, ¿qué voy a utilizar? Blindaje. ¿Se entendió? ¿Y el blindaje qué sería, profe? ¿Algún traje, algo? El blindaje utilizado debe ser de la mayor densidad y espesor posible. El blindaje puede ser el blindaje, es decir, si yo estoy haciendo una radiografía interior de un caño o exterior, yo todo alrededor lo cubro con blindaje. Para que en el momento que salga la fuente al exterior y ahí irradie, no me joda a mí. Es decir, ustedes vieron que muchas veces en los ¿cómo se llama esto? No los consultorios, sino el lugar de rayos X, de una clínica, de un hospital. ¿En dónde está eso? Primero está alejado de... Normalmente en el subsuelo. Ustedes En el subsuelo alejado de la... Claro, ustedes pondrían ay Dios, perdonen. ¿Ustedes pondrían una sala de rayos X al lado de una nucería? Nucería es donde están todos los bebitos. No, porque cada vez que están haciendo un disparo contra una pared, pónganse que están todos los chiquitos de otro lado, los recién nacidos, ustedes los estarían irradiando permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que primero que le van a decir? Y bueno, saque la menor cantidad de placas posibles. Tampoco podría ser. Aléjese de la fuente. Poco, porque yo tengo que trabajar cerca de la fuente. O sea, tengo que aplicar contra esa pared. Entonces,
¿ustedes qué van a hacer para evitar que pase la radiación? En la pared, el otro lado de la pared le ponen blindaje de plomo. Entonces la radiación va a tener un frenado por la mayor densidad del plomo, de frente al espesor de la pared. Y hay equivalente de cuánto plomo. El plomo es el frente a otros materiales. Por ejemplo, es una cosa que yo digo al azar, un centímetro medio centímetro de plomo a lo mejor equivale a 10 centímetros de cemento. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, si yo no puedo reducir la exposición, no puedo trabajar con la distancia, entonces ¿qué voy a tener que hacer para evitar problemas? Recurrir al blindaje. Pero el blindaje es a lo último que se recurre, porque el blindaje implica un costo. Esos son los tres medidas: tiempo, distancia y blindaje. ¿Se entendió lo que les dije? Sí, profe. Bien. Sí, se entiende. Ventaja. Los exámenes radiográficos, ¿qué ventajas tienen? Acá son muy buenas. O sea, proveen un registro permanente muy preciso. Una vez que tienen la placa, ustedes tienen un registro permanente. Es muy versátil y puede ser utilizado para inspeccionar todo tipo de formas. Es bastante sensible si considera que la discontinuidad produce una reducción razonable en el espesor de la pieza, de 1 a 2% en espesores de 6 pulgadas. Con gamanafía la sensibilidad puede caer del 5% en espesores de media pulgada. Permite la caracterización de la discontinuidad. Es un método ampliamente usado y probado en el tiempo. Limitaciones. Existen riesgos al manejar dispositivos radiactivos. Hubo un accidente en una refinería en La Plata, en donde no hicieron el debido control y perdieron una fuente, y después la tomó otra persona, que la vio muy atractiva, y bueno, la llevó consigo, y a la noche tuvieron que amputarle piernas, todo. ¿Entienden lo que les quiero decir, no? Existen riesgos de manejar dispositivos reactivos. Tienen limitaciones de espesor según la energía utilizada y la densidad del material. Puede requerir mucho tiempo, exposiciones muy largas, el costo inicial del equipamiento y los materiales utilizados es muy alto, es muy dependiente de la orientación de la discontinuidad y requiere mucha experiencia y entrenamiento del operador. ¿Se entendieron todo esto? ¿Sí? Método de partículas magnéticas. Se basa en los cambios abruptos en el flujo magnético que corre por la pieza debido a las irregularidades en el material, que resultan en una dispersión local del flujo. Esta dispersión se detecta aplicando un fino polvo de material magnético que tiende a apilarse y saltar sobre tales discontinuidades. Acá está. Se utilizan materiales que se pueden magnetizar, detección de defectos superficiales o muy cercanos. Claro. ¿Qué significa? Que si acá hay una discontinuidad y yo aquí aplico un campo magnético, ¿a dónde se va a ir el material que yo aplico? Acá.
¿Lo ven? Es decir, fíjense, este es el polo norte y este es el norte y este es el sur. Entonces yo aplico, magnetizo. Entonces, si yo acá, ¿por qué no se deposita acá? ¿Por qué no se deposita acá? ¿Y por qué no se deposita acá? ¿Por qué piensa que no se deposita? Por los polos, No, por la porque, polarización, no sé la palabra. o sea, es decir, como todo este material, como toda esta parte es continua, no puede ser, no se deposita, porque acá hay una continuidad. Fíjense, ven estas rayitas que se enganchan con estas acá. Acá, ¿la ven? Sí. Acá es toda una continuidad. El campo magnético tiene dónde circular. Fíjense, el campo magnético circula acá viene el campo magnético, circula acá, sigue por el material, circula, y en la otra circula. En cambio, acá hay una discontinuidad. Entonces, como el campo magnético no puede continuar, entonces se deposita acá adentro. Porque hay un sur y un norte, entonces se deposita acá. Orientado al orientado. ¿Por qué? Porque se produce un dipolo acá adentro, entonces por eso se deposita el material. Mientras que acá tengo este otro dipolo y no se deposita. ¿Lo entendieron todos? Sí, profe. Sí. Entonces, miren acá, que esto es importantísimo también. Miren acá. Solamente, primero, yo lo voy a aplicar si puedo magnetizar, si puedo hacer pasar un campo magnético por el material. Y segundo, si el polo estaría acá adentro, ¿lo puedo detectar? Esto pónganle que es una bandeja, ¿no? Y este es el espesor. Ustedes, si el polo estaría ubicado acá adentro, tiene una inclusión acá, ¿lo puedo detectar? No. Yo puedo detectar solamente en donde corte las líneas de flujo, que tiene que ser en la superficie. Yo acá corto líneas de flujo, pero no lo hago en la superficie. Entonces, si yo no lo hago en la superficie, el material, ¿dónde se va a acumular? Si yo lo tengo interiormente. El corte de línea de flujo. No tiene lugar en donde depositarse. Se va a depositar en la parte solamente en donde haya corte de línea de flujo. Porque ven que se vuelve a establecer un sur y un norte, un polo acá tengo un sur y norte, acá tengo un norte y un sur. O sea, se vuelve a establecer un dipolo. ¿Se entendió lo que les dije? Sí. Sí, O sí. sea, solamente lo voy a ver es decir, este va de norte a sur. El campo magnético va de norte a sur. De norte a sur. Perfecto. Y así sigo viendo más. Si yo tengo una discontinuidad, se me establece otro dipolo. Entonces, ¿por qué se deposita el material? Porque parte se ha traído por el polo sur y otra parte se ha traído por el polo norte. Entonces ahí se empiezan a depositar material.
Y solamente en defectos superficiales, no internos, o cerca de la superficie. Acá tienen partículas magnéticas. ¿Ven? ¿Ven acá? Indicación de agrietamiento por temple en un disco de sierra. Acá tienen. Y acá, fíjense, indicación de agrietamiento por temple. Acá tienen todas las grietas. ¿Ven? Pero ven que estos son defectos de superficie. ¿Lo ven siempre? Son defectos de superficie. Acá tienen otro defecto. Acá tienen otro, un agrietamiento. Método de partículas magnéticas. El método de inspección. Partículas magnéticas alargadas de hierro u óxido de hierro con revestimiento de color rojo, negro o fluorescente. Partículas magnéticas alargadas de hierro u óxido de hierro con revestimiento de color rojo, negro o fluorescente. ¿Por qué le ponen rojo, negro o fluorescente? ¿Por qué le parece que ponen rojo, negro o fluorescente? ¿Por qué le ponen ese revestimiento? Para poder observarlas cuando yo las coloque sobre el material que estoy inspeccionando. El polvo puede aplicarse en forma seca o en suspensión líquida. Dice, corriente en amper, profundidad de la grieta desde la superficie, milésimos de pulgada. Entonces dice, la CD es mejor para detectar irregularidades profundas. La corriente alterna puede ser más reveladora cuando se trata de irregularidades poco profundas. Existe poca diferencia entre el método húmedo y el método seco si se usa corriente alterna. Pero con corriente discontinua, el método seco permite indicaciones satisfactorias con menor intensidad de corriente. Corriente alterna y el método húmedo le permite, y seco puedo utilizar corriente discontinua. Método de partícula magnética. Fíjense, método de magnetización, magnetización circular. Acá tengo una grieta, entonces son los campos, campo de dispersión de la grieta. Acá le aplico la corriente y acá ven que tiene una discontinuidad. Se utilizan caños, tubos, partes huecas, etc. Acá ven que pueden inspeccionar y ver que interiormente tiene una grieta. ¿Por qué? Porque miren cómo hacen las líneas de campo. Y acá ven que ustedes tienen una discontinuidad. El campo exterior sea poco apreciable excepto por la existencia de un defecto. Si yo tengo un defecto, va a poner en evidencia ¿cómo se llama? La no circulación de la corriente. Por la grieta no circula la corriente, entonces se pone de manifiesto. Método de partícula magnética, método de magnetización longitud. Esto es magnetización circular, así en forma de círculos, y esto es magnetización longitudinal. Acá yo pongo en piezas grandes, acá pongo magnetizo, entonces en piezas grandes yo lo que voy a tener es la discontinuidad acá. El campo exterior será poco apreciable excepto por la existencia de un defecto.
acá se forma un campo de línea de fuerza, cuando tenga el efecto va a producir. Es lo mismo que el circular, nada más que acá lo hace en forma longitudinal. Algunos dispositivos para magnetizar. Esto es un horizontal para método húmedo y acá tienen el electrómetro, el electromagneto, perdón, que esto es lo que magnetiza, lo que forma el electromagneto a 90 grados, el mismo visto en 90 grados. Método de partícula magnética, clasificación según los diferentes métodos. De acuerdo a la existencia o no de corrientes magnetizantes al aplicar el polvo. Puede ser residuales, el magnetismo es el remanente al aplicar el polvo, continuo se permite la circulación de la corriente que induce el flujo magnético mediante se aplica el polvo. O sea, cuando ustedes aplican la partícula magnetizante, puede ser un método continuo o residual. ¿Se entiende? Es un método residual si el magnetismo va a ser remanente una vez que aplicaron el polvo magnetizante. Y es un método continuo cuando permite que le circule la corriente mientras ustedes están aplicando el polvo magnetizante. De acuerdo al carácter del campo, puede ser circular, ahí lo estoy haciendo, circular o longitudinal. Y esto es ¿qué tipo de corriente? ¿Van a necesitar corriente continua o corriente alterna? ¿En qué se aplica el método? En dietas originadas por el templado, deformación, fragilización, fatiga, los defectos subsuperficiales pueden ser detectados solo cuando están cerca de la superficie. Correcto, porque esto es un método superficial. No se producen resultados satisfactorios en aleaciones poco magnéticas ni en aceros austeníticos como el 18/8 cromoníquel. En la soldadura los defectos más perjudiciales, ¿cuáles son? En las soldaduras que tenga porosidad, porque ya vimos antes que detectaría un montón de poros y no podía ser, o que tenga falta de fusión, o sea que el material no haya fundido correctamente. Son subsuperficiales. Además existe un cambio de permeabilidad magnética entre el metal soldante y el metal base que hacen con confusión la inspección por este método. ¿En dónde se utiliza la industria? Con propósito de inspección en la fabricación y renovación de ciertas partes de aviones, autos, camiones, turbinas de vapor. Hacemos una página más y dejamos. ¿Les parece bien? Ok. Sí, ok. Método de la partícula magnética. Ventajas. Los resultados de ensayo son instantáneos. Eso no cabe duda. La formación de partículas indican la forma y tipo de discontinuidad. La experiencia y el entrenamiento previo requerido es significativamente menor que con métodos como ultrasonido, radiografías y corrientes de Eddy Currier. El método es simple. El equipamiento requerido es mucho más barato que el utilizado en otros métodos. Prácticamente todo tipo de tamaños y formas pueden ser inspeccionados. La preparación de la superficie a ensayar es menos crítica que los ensayos penetrantes. No hay riesgo para que el personal asociado con este método, es muy importante, y se puede inspeccionar muchas partes en simultáneo si se utiliza la magnetización residual. Limitación, solo es aplicable a materiales, esto ahí es importante, ferromagnéticos. Si no o sea, usted no lo pueden aplicar en un plástico, por ejemplo. Solo pueden detectar discontinuidades superficiales o muy cercanas de la superficie. Puede ser necesaria la desmagnetización previa, durante y posterior al ensayo. La discontinuidad solo son detectadas cuando son
perpendiculares a la dirección del campo. O sea, si el campo viene en una dirección, las discontinuidades tienen que ser perpendicular al campo magnético. Puede ser necesaria la remoción de pinturas y recubrimiento en forma localizada para facilitar buen contacto eléctrico durante la magnetización o para evitar que las fallas queden muy alejadas de la superficie si el recubrimiento es de mucho espesor. 6. Variaciones locales en las propiedades del material que produce cierta dispersión del campo, pero que no son relevantes, puede hacer dificultosa la interpretación. Bueno, dejamos acá. Sí, profe. Ok, profe. ¿Cómo? Bueno, profe. ¿Qué le parece? Que sí, que sí. Profe, Ah, le hago una consulta. Sí. Yo soy Araya Jesús. Hoy estuvimos hablando por WhatsApp. Le envié el trabajo recién. Fíjese si le llegó, por favor. Así no tenemos un problema. Ya te digo enseguida, ¿eh? ¿Vos sos el 3429-1997? Perdón, tenía el micrófono muteado. ¿Cómo? Sí, el teléfono termina en 1997. Si vos me mandaste... Recién le mandé el mail también. O sea, ese es mi número que hablé hoy. Y recién le mandó un mail. Fíjese si le llegó, por favor. Esperá que me fijo. Gracias. Todavía no me llegó, ¿eh? Hola. Ahí trato de enviárselo de nuevo. A ver. La semana que viene terminamos con termografía. ¿Está bien? Ok. Bueno. Ok. Ahí fíjese, avíseme, por favor. Sí, sí, me fijo. ¿Qué cosa, La semana que profesor? viene también es virtual, ¿eh? Ah, ok. Listo. Bueno.